Con tan solo un instante, el artista puede hacernos ver sus emociones a través de la fotografía. Yo soy Dulce Agredano y les doy la más cordial bienvenida al oficio del artista. En esta ocasión contamos con la presencia del excelente fotógrafo José Cruz Jáuregui, quien nos cuenta acerca de su infancia, las vivencias en familia y el choque cultural que tuvo que vivir al cambiar su residencia de la comunidad El Chayote de Tepesalá a la Ciudad de México. Bueno, yo nací en el Chayote, que es un ejido de Tepesalá, Aguascalientes, y nací en 1958. Ahí pasé mi infancia hasta los 11 años. Mis padres son originarios de aquí de Aguascalientes, también por esa región. Comentaban en su tiempo que habían estado en lo que era una hacienda, que era la hacienda del Conquián, de por ahí cerca. Ahora creo que se llama Alamitos, la población. Bueno, estuve ahí desde de mi primera infancia hasta terminar la primaria. Una vez terminando la primaria, me llevaron mis hermanos a México. Uno de ellos desde 1957 creo se había trasladado a la Ciudad de México a estudiar, ya solo por su cuenta. Y después fue jalando a los hermanos para que estudiaran allá. Entonces ya en 1969-70 que me tocó entrar a la secundaria, me jaló a mí, me llevó para allá, para México. Para mí ese cambio fue muy duro porque estaba muy apegado yo a mi mamá y estar allá en un espacio diferente, no son los mismos espacios en los que se vive. Acá vivía en un terreno muy amplio en el Chayote y con muchos amigos donde jugaba en la calle, pero al llegar a la Ciudad de México vivía en un departamento, entonces estaba muy encerrado y eso hacía un poquito, bueno, además el contraste con toda la cultura, o sea, yo llevaba una cultura rural, ¿verdad? Y había cierto choque con la cultura que llevaba el resto de los muchachos, ¿verdad? En ese sentido me fue difícil un poco adaptarme en los primeros años a la Ciudad de México. Y bueno, lo superé ya cuando estuve en la preparatoria, ya tenía más soltura. Como decían, me empezaba a familiarizar con el ambiente de la Ciudad de México. Entonces ya salía, tenía más compañeros, tenía otra participación misma dentro de las clases, ¿verdad? En la preparatoria estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Me gustó por el sistema abierto que responsabilizaba al alumno de su estudio, ¿verdad? Ahí se comprometía uno a estudiar y era libre, o sea, no era tan obligatorio estar en las clases. Entraba uno si quería, si no, podía uno omitirla. Pero de todos modos era una responsabilidad estudiar y bueno, me enseñé a estudiar e ir a las bibliotecas y por mi cuenta, ¿verdad? Ahí me acuerdo que iba a las bibliotecas y me gustaba el sistema porque podía aprender muchas cosas que no se veían en las mismas clases, ¿verdad? Entonces, pues eso fue en realidad, digamos, mis primeros años en la Ciudad de México. En la preparatoria, en el CCH, tenía yo un compañero que era aficionado a la fotografía. Él revelaba en blanco y negro, tenía su laboratorio, y tomaba fotos, me tomó fotos a mí, por ejemplo, pero nunca tuve yo la idea de que pudiera interesarme en la fotografía. Él tomaba sus fotos y me enseñaba sus contactos, pero no, o sea, la fotografía no era mi interés. Para mí mi interés era los temas sociales. A mí me interesaba desde la infancia temas sociales como la historia, la geografía, incluso la biología también de ese tipo. O sea, no, esos eran mis temas para estudiar en el nivel profesional.
Entonces cuando yo salí de la preparatoria y me encaminé a la licenciatura, elegí una carrera de ciencias sociales. José Cruz nos cuenta sus inicios en la fotografía y cómo es que decidió dedicarse a esta disciplina de manera formal. Me fui interesando por la fotografía hasta que a mi esposa le prestaron le regalaron una cámara, y entonces no sabíamos utilizarla. Yo le saqué fotos con esa cámara a un sobrino de su boda y me salieron bien las imágenes. Y entonces al año siguiente se casó el hermano de ese sobrino y también quisieron que le sacara las fotos, pero no me salieron bien. Entonces a partir de ahí dije, no, pues voy a tomar un curso de fotografía. Y entonces se dio la oportunidad en un tiempo de que nos dimos una vuelta por la Casa del Lago. Y ahí es cuando vimos, pues hay que tomar ese curso para aprender a manejar la cámara. Esa fue la intención, ese fue mi interés. No había ningún interés de dedicarse a la fotografía. Sí, era una yeshica. Una yeshica, pues era muy sencillita, pero empezamos a comprarle lentes. Pero al iniciar las clases de fotografía compartíamos la misma cámara, ¿verdad? Nos la prestábamos, hacíamos los ejercicios que nos dejaba el profesor, tomando, digamos, 6 fotos y 6 fotos, o sea, cada quien 6, para después cortar los negativos y repartirse los que le correspondieron a cada quien. Esa fue la primera cámara, pero ya después, estando ahí en el taller, bueno, más bien en las clases de fotografía, nos interesó tanto que tuve que comprarme ya mi cámara, pero sucedió algo. Yo entré ahí a la Casa del Lago a tomar fotografía en septiembre de 1987, pero en enero, más bien el 28 de febrero, yo ya estaba aquí en Aguascalientes porque como había entrado también a trabajar en el INEGI se vino para acá, Aguascalientes, y me vine también con el INEGI. Yo seguí yendo a la Ciudad de México a tomar las clases cada 15 días, pero me interesó tanto que entonces estuve regresando. Las clases que yo no tomaba me las daba mi esposa por teléfono, me empezaba a contar lo que habían visto, lo que había dado el profesor, en fin, todo, de tal manera que estaba yo aprendiendo y hacía los ejercicios que dejaban acá en Aguascalientes. La fotografía es una pasión que comparte con su esposa Soledad. A continuación, José Cruz nos cuenta cómo es que conoció a su compañera de vida y las clases que tomaron con el maestro Lázaro Blanco y que compartieron juntos. Bueno, con mi esposa yo la conocí desde que entramos a la universidad, en 1977 más o menos, 78. Había un tronco común sociopolítico y ahí nos conocimos porque tuvimos algunas clases comunes. Ella estudiaba comunicación y yo sociología. Empezamos a tener un vínculo, ¿verdad? Pero cuando empezamos la fotografía, ella tenía la cámara y la compartíamos y empezamos a aficionarnos por la fotografía y aficionarnos sobre todo por la manera en que el profesor daba sus clases. ¿Verdad? Era muy motivador. Para mí no era cualquier profesor, o sea, era algo extraordinario para mí porque coincidía incluso con mis planteamientos de tipo sociológico, ¿verdad? Entonces dije, pues esto sí me interesa, y por eso permanecí también un buen tiempo ahí en el taller. Mi esposa me acompaña a sacar fotografías. Juntos salíamos, o sea, durante muchos años, ya cuando se vino ella para acá, para Aguascalientes, nos salíamos a tomar fotos cada fin de semana, incluso por las tardes. Pero a veces ella se quedaba aquí en la casa por X circunstancias y yo me iba a hacer mis proyectos.
Pepe nos presenta sus trabajos, los temas que aborda, el desarrollo de su técnica y la puesta en marcha del conocimiento adquirido con su maestro, pero sobre todo la importancia de la observación. Mi profesor fue Lázaro Blanco. Es un profesor poco conocido en el medio, pero en su tiempo fue muy conocido porque él tuvo que ver mucho con el impulso de la fotografía en México, con la fundación, por ejemplo, de lo que fue el Consejo Mexicano de Fotografía, o con los coloquios de fotografía que se organizaron por los 70, los 79 o 77, no me acuerdo cuándo. Y era una figura fundamental y muy reconocida dentro del medio. Entonces, como fotógrafo fue muy conocido y tiene su obra, pero tiene poca obra publicada. Tiene solamente un libro que le publicó el Fondo de Cultura Económica que se llama Luces y Sombras. Pero también es más reconocido todavía por su labor didáctica en la enseñanza de la fotografía. Bueno, mis temas son de tipo social, ¿verdad? La vida cotidiana es una parte de mis temas fundamentales. Para mí ese es el interés, registrar la vida cotidiana, ¿verdad? Fiestas. Para mí todo es fotografiable, o sea, todo es tema de fotografía. Lo que me interesa es el cómo se fotografía, no importa el tema, ¿verdad? Sino lo importante es cómo se resuelve una imagen con cualquier motivo que sea. Lo importante es dar una buena solución donde una imagen sea fuerte, que esté bien resuelta visualmente, con la luz adecuada, con el ángulo adecuado, la distancia adecuada, con la perspectiva adecuada, con las relaciones entre las cosas que hay en la imagen adecuadas. Todo eso es lo que busco. Lo importante es la imagen única. No me interesa una historia, ¿verdad? No soy del tipo fotoreportero de que quisiera hacer una historia de alguna situación en particular. Para mí me interesa construir la imagen única, que en sí misma sea un mundo ahí, que esté construido visualmente y que sea agradable. Caminando por la calle voy atento, o sea, hay que estar observando todo el tiempo para poder reconocer precisamente todos estos elementos que he mencionado, reconocerlos que se conjugan y que pueden producir una imagen y entonces poder disparar. Para mí la metodología, por decir así, si se puede decir así, sería precisamente reconocer estos elementos y disminuir la distancia entre el momento en que se reconoce y el momento del disparo. En ese sentido, pues sí es captar un instante. El asunto del instante es muy importante en fotografía porque tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Es la captación del tiempo en donde se conjugan una serie de situaciones que dan lugar a una imagen. José Cruz ha trabajado la fotografía analógica en formatos de 120 y 35 milímetros, siendo este último su favorito por su flexibilidad en el manejo. Bueno, usé más bien dos tipos de cámaras, la de formato medio y la de 35 milímetros. Las marcas son, secundarias, ¿verdad? Pero sí, esos son los dos formatos. El formato medio es de tipo cuadrado, de 6x6. Esa la aprendí a manejar con el profesor Lázaro Blanco, que él manejaba su cámara de 6x6 y me gustaban las imágenes que él hacía. Entonces dije, pues yo también quiero una 6x6.
y la primera que tuve él me la vendió. Ya después conseguí otra aquí en Aguascalientes que también me sirvió mucho y la utilicé mucho, la compré en un estudio fotográfico que supongo que estaba modernizando su equipo. Y entonces dije, pues yo aprovecho esa cámara y entonces esa es la que utilicé en buena medida. Y la de 35 milímetros me permitía tomar tomas en mucho movimiento. La 6x6 como que tenía un poquito más de cuidado con los asuntos, pero más estáticos. Ahora ya la fotografía de 6x6 ya no la hago porque los rollos no los consigo fácilmente, ¿verdad? Además que es muy caro. Me sale un poquito más barato estar utilizando el 35 milímetros. Entonces por eso uso el 35 milímetros y de blanco y negro. Todo siempre ha sido de blanco y negro, ¿sí? Tanto 6x6 como de 35 milímetros. Pero he también usado el color, también en los dos formatos, el color tanto de negativo como de transparencia. Actualmente con la cámara digital utilizo la cámara digital como una cámara para captar imágenes en color, pero en algún momento hice un balance entre qué tomar, si me convenía mejor tomar fotografías de 35 milímetros o de 120. Pues a lo mejor de 120 no la estoy sacando bien porque no me da tiempo de disparar como yo quiero, no me da la soltura que me da la de 35 milímetros. Pero en realidad hice un balance, dije, bueno, voy a juntar mis fotos que me satisfacen, tanto de formato medio como la de 35 milímetros. Y entonces cuando las puse, pues eran más o menos igual. Entonces dije, pues entonces las voy a seguir usando. Y entonces las usé hasta que me permitió ahora la sustitución de las cámaras digitales, ya no utilizar la de 120. Consigo lo que le llaman latas de películas y hago mis propias cargas que le llaman, ¿sí? Y esas las revelo yo mismo. Tengo mi cuarto oscuro. Desde que me vine a la ciudad de Aguascalientes, y en esta casa construí un pedacito para cuarto oscuro. Y ahí ampliaba o revelaba y imprimía. Para el artista, la fotografía digital es una buena opción en la actualidad. Sin embargo, él prefiere usar sus cámaras analógicas. Bueno, intento utilizarla hasta donde se pueda, porque la cámara de rollo me permite una soltura que no encuentro con la cámara digital, ¿sí? Me permite que haga el disparo en el momento en que yo quiero. La cámara digital, como está asociada muchas veces a un enfoque automático y a una abertura a distancias focales diversas que hay que estar encuadrando, entonces esos instantes para mí son preciosos. Por eso sigo tomando en rollo, ¿verdad? Por eso sigo privilegiando eso. O sea, no porque me quiera pegar a una cosa del pasado, no, o sea, no es una cuestión de apego, es una cuestión práctica, es una cuestión de que
me sigue resultando mejor para producir una imagen de calidad. Y bueno, además las cámaras digitales que pudieran cumplir esas características que yo quiero, de que me respondan de inmediato, pues son muy caras. Utilizo la digital, pero una chiquita, que también me es muy práctica. Con esa también he sacado fotos que me satisfacen y me parece que tiene la bondad, por decir así, de que puede uno pueda lanzar la mano hacia el sujeto, acercarse de esa manera sin acercarse uno, ¿verdad? Y entonces la gente lo acepta mejor y tiene una mayor confianza, como que si no pasara nada. En cambio, si se lleva uno la cámara a la cara, pues está de inmediato viendo que lo está apuntando hacia la persona y hay como una advertencia de no querer o aceptar, cualquiera de las dos reacciones. Y con una chiquita como que nadie le hace caso y entonces es mucho más discreta. Hay mucha gente, la mayoría, que acepta que se le tome fotos. Creo que todavía México es un país donde la gente acepta. Hay lugares que no y hay gente que no. Y sobre todo en el último tiempo hay personas que ahora reclaman derechos, ¿verdad? O sea, yo tengo mi derecho a decir que no me fotografíes. Esa es una cuestión que se da. Y me ha pasado en algunas ocasiones, aquí en el centro, aquí en la plaza de Aguascalientes, me ha pasado que a veces me llegan los policías y me dicen, no, pues tiene una denuncia de parte de una señora que porque le tomó a su hijo. ¿Y a qué horas? Pues bueno, o sea, seguramente sí. Esa es la reacción. Además, con los niños que andan muy advertidas las madres de cuidar a los niños y, en fin, no sé qué tantas cosas hay. Presenté ese conjunto de imágenes de niños porque tengo interés de integrar un conjunto de puros niños. O sea, es parte de lo que va saliendo. O sea, decía que no tengo temas en específico. Más bien los temas se construyen a partir de la selección de las imágenes que cada uno sacado a lo largo de los años. O sea, se construye a posteriori, no con determinado propósito, o al menos no conscientemente lo he hecho a lo largo de mi vida. Más bien como que son temas que a lo mejor están ahí presentes y que se siente uno ligado por X circunstancias y en el momento de que quiere que uno revisa el acervo que se ha coleccionado, puede uno encontrar, por decir así, temas recurrentes. Entonces, en ese sentido, los niños es un tema y lo he estado juntando las imágenes que he reunido sobre niños y me interesaría en algún momento hacer alguna publicación o proponerle a alguien a ver si le interesa una exposición o una publicación. Conocer la obra de José Cruz es un gran disfrute, más si se trata de sus exposiciones como en las que ha participado dentro y fuera del país. Desde que estaba en el taller de la Casa del Lago, hacíamos exposiciones colectivas. El taller, bueno, la Casa del Lago tenía 3 niveles. El primer nivel era lo que le llamaban introducción a la toma.
El segundo era la introducción al proceso. La introducción a la toma era precisamente todos los elementos de cómo construir una imagen o cómo está construida una imagen. El segundo era la introducción al proceso y era el revelado e incluso cómo presentar la obra ya terminada con su María Luisa, cómo cortar, cómo medir, cómo montar, cómo hacer la museografía, incluso también eso nos enseñaba. Un tercer nivel era el taller propiamente. Ahí ya se quedaba uno durante varios años, los que uno quisiera, para estar aprendiendo a partir del propio ejemplo del profesor. La mecánica del taller era seleccionar un tema, trabajarlo en conjunto, continuamente reunirse para estar llevando los productos de las tomas, y el profesor seleccionaba, y en esa selección era donde uno aprendía. No, él enseñaba poco, o sea, él no estaba al frente del grupo diciendo o exponiendo cosas, algún tema en específico. No, la manera era esa selección, o sea, que decía, bueno, sí planteaba, digamos, en los primeros niveles los elementos de la imagen, y luego habría que ponerlos en práctica. Y entonces, pero cuando se ponía en práctica era en la selección, en lo que él seleccionaba, ¿verdad? Ahí es donde empezaba a decir, está bien, está mejor que otra. Entonces empezaba a tener uno un criterio de discriminación de lo que era bueno y lo que era malo. Bueno, no bueno y malo, sino que estaba mejor resuelto que otro. Ahí empezamos a hacer exposiciones colectivas. Ahí fueron mis primeras exposiciones. Después tuve otras exposiciones. La primera individual fue aquí en la Casa de la Cultura en el año 2002, en agosto del 2002. Expuse una 72 fotografías de blanco y negro de tamaño 11 por 14. Y esa exposición volví a presentarla 10 años después en la Ciudad de México, con otras fotos también, pero fue mi segunda exposición individual. En concursos he participado en varios, desde 1900, que será 92 más o menos. En que hubo un concurso internacional en Taiwán, me seleccionaron una fotografía. Fue parte de la exposición que se hizo en Taiwán, en el Museo de Arte Moderno de Taiwán, no moderno, el Museo de Arte de Taiwán. Esa fotografía la envié y me la regresaron también ya cuando terminó la exposición, o sea, todo muy formal, muy bien empaquetada, etcétera. Y con el catálogo, con 3 catálogos de toda la exposición que se han producido alrededor de esa exposición. Uno de esos catálogos era las imágenes que se habían expuesto y entre ellas estaba la mía, ¿verdad? Otro catálogo era de fotógrafos famosos donde estaban las imágenes de ellos, y también me lo enviaron. Y otro los discursos con que se habían dado durante esa exposición. En el INEGI, donde he trabajado también como parte de mi vida laboral, he tenido varios premios. He concursado en los concursos del INEGI que hace para sus trabajadores, y he tenido varios premios en distintas ocasiones, como 5 ocasiones, no recuerdo bien. En alguna ocasión gané tanto el primero como el segundo en el mismo concurso, ¿verdad? Y una en la categoría de color y otra en la categoría de blanco y negro. En el municipio de Aguascalientes y el estado de Aguascalientes, de la Secretaría de Turismo, también ha hecho concursos y también he tenido ahí premios. ¿Sí? A lo mejor uno de los que también pudiera mencionar es el México de los Mexicanos, el primero que hicieron. Dentro de las 100 obras me mandaron un mensaje que decía que una fotografía de las 20 que yo había enviado, había sido seleccionada como parte del acervo del México de los Mexicanos. El trabajo de otros artistas fotógrafos es también motivo de su reconocimiento y admiración. Uno de ellos pues es el propio profesor Lázaro Blanco.
porque él me gusta por su manera limpia, exacta, muy precisa de hacer una imagen. Se caracterizaba por esa precisión en su toma, por la limpieza de sus imágenes, compositivamente hablando. Hay otros fotógrafos ya dentro del internacionales como Cartier-Bresson que manejan lo que él es reconocido por lo del instante decisivo. Él me parece que es extraordinario en la manera en que resuelve sus imágenes, tomando tanto los elementos geométricos como los encuadres precisos, ¿verdad? Y la relación entre los elementos y el momento preciso para captarlo. Me gusta la obra de Kudelka, la obra de Eugene Smith. También era un obsesivo en su fotografía, era un perfeccionista. Tengo también en mente la enseñanza que nos transmitía el profesor Lázaro Blanco. Dice, la obra de un fotógrafo puede ser muy variada, o sea, no es totalmente pareja. Sí, es más, o sea, ni siquiera un pintor tiene la misma calidad en todas sus obras. Más que irse por el nombre de un fotógrafo, váyanse por la calidad de la imagen. Y ese es el criterio, pues, incluso para poder seguir viendo nuevas soluciones de imagen a partir de los fotógrafos nuevos que no se han conocido o que no eran conocidos antes. Pepe nos habla sobre los elementos que componen una buena fotografía. Hay muchos parámetros, pero mis parámetros son que la imagen tenga fuerza, que desde que la ves te jale, que una vez que te jale empieces a ver los detalles para poderla analizar y entonces poderla contemplar, estarla a lo mejor, por decir así, saboreando, donde estás viendo los detalles que hay, la minuciosidad de la información que hay ahí, la luz que sea la más conveniente para el sujeto, el fondo que esté ayudando a resaltar el sujeto o a relacionarse adecuadamente, porque puede ser un fondo neutro que sirva de contraste al sujeto o a la cosa que se ha sido fotografiada, o relacionarse, vincularse. Y ya como obra de arte, no sé, porque también el asunto del arte hay muchos criterios. En la fotografía actualmente pues ya no se discute si es arte o no es arte. La fotografía ahora se considera como un arte, pero no todo es arte, así como no todo pintor es un artista. El criterio de que una obra es de arte tiene que ver en la fotografía con la selección, con el punto de vista, con la solución de todos estos elementos visuales que hemos comentado. Pero la parte distintiva de la fotografía es sobre todo que no transforma. Todas las demás artes, como la pintura, la escultura, etcétera, transforman a su sujeto. La fotografía no. Para mí ese es un aspecto distintivo de lo que es la fotografía pura, por decir así, ¿verdad? Porque hay fotografía que ahora sí pues hace manipulaciones y transforma todo lo que ha visto, ¿verdad? Para mí el criterio, ¿verdad?, del verdadero arte fotográfico es no transformar y ponerle la menos parte del fotógrafo, o sea, captar más bien la cosa o el sujeto como es, ¿verdad?, sin menos intervención del fotógrafo.
Pues, o sea, yo respeto la práctica que hacen los demás. A mí ese tipo de fotografía no me interesa. Para mí la base es la documentación y el aspecto distintivo que le da el fotógrafo está en el encuadre, en la selección, y en el momento de reconocer todo aquello que habíamos mencionado, reconocer en un instante aquellos elementos visuales. La fotografía intervenida, yo dejo que lo hagan, pero digamos no es mi criterio. Digamos, desde el punto de vista de las imágenes, o sea, creo que las imágenes para mí han sido más dinámicas las que estoy captando, porque he estado practicando sobre todo la de 35 milímetros, que es donde me siento con mayor soltura para disparar en el momento que yo lo quiera. En ese sentido, la captación de los instantes ha sido mejor en este tiempo. Desde el punto de vista técnico, ahora ya no imprimo, ya no estoy en el cuarto oscuro, sino solamente revelo el negativo y lo escaneo y tengo una copia que puedo imprimir con las nuevas tecnologías y con los nuevos papeles de tipo digital. Ahora los papeles ya no son como lo que le llamaban de tipo fotográfico, son rollos que pueden exponerse a la luz y procesarse en los plotters e imprimirse de esa manera, pero también con buena calidad, ¿sí? Hay algunos papeles de algodón que hoy se están utilizando y que pueden ser aprovechados para tener una muy buena imagen de calidad. A continuación, Pepe nos platica de los planes que tiene en cuanto a su trabajo fotográfico. Bueno, mi trabajo fotográfico siempre ha sido fuera del INEGI. Yo utilizo las tardes o los fines de semana para hacer mi trabajo fotográfico. Cuando salía de comisión en el INEGI, utilizaba también exactamente las tardes o fines de semana cuando ya estaba fuera del trabajo, pero no se conjugan, o sea, son cosas diferentes. En el INEGI ha sido más bien de tipo, bueno, empecé siendo un capacitador. Daba instrucciones a los de la estructura operativa de los censos de población y luego fue más de tipo administrativo, ¿verdad? Dando respuesta a los requerimientos de información de los usuarios, preparando oficios para las instituciones, en fin, revisando documentos. Yo espero que ya a partir de estos días sea lo principal. Quiero tener el tiempo para dedicarme a la fotografía y sobre todo registrar Aguascalientes. Para mí es un proyecto importante, ¿verdad? Porque Aguascalientes yo veo que no tiene un registro documental de lo que han sido sus transformaciones. No veo que haya fotógrafos. Yo cuando camino por las calles de Aguascalientes no veo fotógrafos haciendo documentación de lo que es Aguascalientes. Falta precisamente hacer esa documentación y eso es lo que yo quisiera hacer. Me interesa tomar fotografías de Aguascalientes y documentarlos con una calidad que he aprendido y que creo que puedo plasmar en las imágenes. Estoy preparando ahorita un conjunto de imágenes de Aguascalientes
que me gustaría en algún momento exponer o publicar. Supongo que algunas de ellas pueden verse en este programa y pudieran interesarle a alguna persona. Sin lugar a dudas, tener una obra de José Cruz es una gran adquisición. El artista nos informa sobre la venta de sus fotografías y de las becas que le han otorgado. He vendido poco. Alguna persona se interesó por mi obra hace muchos años y me ha comprado. Y me compró más bien barata porque, pues, digamos, no soy un fotógrafo de gran renombre. Próximamente queremos hacer una subasta. Si se hace ahí, los invitamos. Bueno, tuve aquí en el Instituto Cultural de Aguascalientes una beca en el 2001, algo así, 2000 o 2001, no recuerdo bien. Y presenté un proyecto para hacer paisaje y me interesaba documentar el paisaje en el estado de Aguascalientes y sus alrededores. O sea, no solamente considerar Aguascalientes, sino, digamos, Zacatecas, Jalisco. Pues principalmente esos, porque son los que rodean, los que están junto con Aguascalientes. Durante un año estuve trabajando el paisaje, utilicé la transparencia de 120. Estuve trabajando también con blanco y negro, pero ese proyecto lo concluí, pero no concreté una exposición. Quería hacer que las imágenes reposaran para ver después cuáles seleccionaba. Y hasta ahorita no las he presentado, son desconocidas. Cuando lo hice, imprimí chiquitas y las iba presentando cada mes para mi reporte que hacía. Pero hasta ahorita no he tenido una selección para una exposición, ¿no? O sea, además fueron pocas, porque la verdad me di cuenta que el paisaje creo que no es muy fuerte. A continuación, José Cruz da un mensaje a los jóvenes que gustan de la fotografía. Pues podría ser que aprendan la fotografía, las bases de la fotografía, ¿verdad? Y luego que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero primero conocer las bases, porque lo que está sucediendo es que quieren ser revolucionarios desde el principio, ¿verdad? Pero no saben cuáles son las bases que hay que cambiar para hacer esa revolución, ¿verdad? Entonces quieren ser creativos y llegan con ansias de ser artistas y manipulando todo, etcétera, etcétera. Y entonces primero que habría que tener bases para después utilizarlas conscientemente
en lo que quieren hacer. No me opongo a que se haga una fotografía manipulada, etcétera, etcétera. Más bien, la idea sería hacer una fotografía consciente. Agradezco la oportunidad, ¿verdad?, de esta entrevista al agua, al equipo que ustedes representan para hacer este programa, que sirva pues para la comunidad de Aguascalientes o más allá de Aguascalientes. Espero que hayan disfrutado mucho del programa de hoy al conocer al artista fotógrafo José Cruz. Yo soy Dulce Agredano y nos vemos en la próxima emisión del Oficio del Artista.